Sabes que en mi experiencia de más de 30 años acompañando a personas que atraviesan crisis severas en sus vidas, entre las cuales puede estar quizás una gran enfermedad, he comprobado que la sanación es accesible a todos los seres humanos, mientras que la curación no necesariamente lo es. Porque la sanación viene de la sanación emocional, de tu sanación espiritual. Y tu curación es la curación de tu parte física, de tu parte que puedes tocar. Esa es la sanación que tiene que ver con tu curación. Entonces, hay personas que se sanan y se curan a la vez, ¿correcto? Es decir, que pasan de un proceso espiritual a un proceso físico de liberación de un proceso de enfermedad. Y cuando una persona pasa de la sanación y la curación, a ellos nosotros los llamamos a esos pacientes excepcionales o extraordinarios. ¿Por qué? Porque van comprendiendo en su parte emocional que tiene que ver con la sanación qué es lo que no deben hacer, qué es lo que no pueden hacer o qué es lo que no pueden mantener dentro de ellos mismos. Hay el miedo, hay la ansiedad, hay la cólera, hay la ira y el fastidio, la antipatía, las malas palabras, el malestar, en fin. Hay cosas que están dentro de tu parte emocional que tenemos que aprender a controlar para poder curar. Porque si no sanamos esa parte, es muy difícil que podamos sanar nuestra parte física. Entonces, hay muchas personas en esta experiencia de la sanación en la cual he experimentado que sí llegan a curarse. ¿Por qué? Porque son pacientes que son aquellos que están realizando para ellos mismos un cambio de vida. Por eso que hay personas cuyo cuerpo no se cura y sin embargo parten como triunfadores. ¿Por qué? Porque hay personas que no llegan a sanarse totalmente, no llegan a curarse totalmente, pero no mueren angustiados, no mueren desesperados, no mueren con la esperanza, no mueren con esas promesas de que hay la resurrección después de la vida o que hay vida detrás de la vida. Entonces, no necesariamente las personas que reciben la sanación no necesariamente se van a curar al 100%. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo esta parte? Pero sí podemos curarnos si es que comenzamos a laborar por nosotros mismos. ¿Sí? Bueno, hay que darle verdadero sentido a nuestra existencia. ¿Para qué? Para poder sanar la totalidad de nuestro propio ser. La sanación, como te digo, es un proceso que nos acerca ¿a dónde? A Dios, ¿correcto? La sanación es un proceso que nos acerca a nuestra propia divinidad, a la conectividad o como se elija llamar aquello que nos trasciende, capaz de transformar nuestras vidas y las de nuestros familiares. La mayoría de nosotros, sí, educados en la tradición de la ciencia médica occidental, tendemos a considerar la enfermedad como una especie de falla mecánica del cuerpo, que requiere ¿de quién? De un mecánico, ¿sí? De un mecánico, al igual que un carro que puede levantar el capó para ver qué cosa hay que reconectar, qué cables o qué reemplazar algunas partes. Y a eso llamamos la curación. En cambio, la sanación es una cuestión de significado, no de mecánica. Es una respuesta integral que busca entender la experiencia de la enfermedad como parte esencial de la vida. Por eso, que cuando nosotros encontramos la raíz de la enfermedad, entonces pasamos por el proceso de sanación y luego por el proceso de la curación. ¿Entendido? Según este enfoque, quien sana no es el paciente, sino la persona. Porque nosotros en el proceso de sanación no puedo verte como un paciente, te tengo que ver como la persona, la integridad que eres. Porque si te miro como un paciente, te estaría viendo de una parte científica. Entonces tú eres una persona que necesita que sean atendidos en los diferentes niveles de tu propio ser, es decir, tu aspecto físico, tu aspecto psicológico, tu aspecto espiritual, tus relaciones, tu entorno,
y las interrelaciones entre todos esos niveles de temas emocionales, mentales. Desde esta mirada siempre hay mucho por recorrer cuando alguien cree que ya todo está perdido. Porque hay personas que se van al abandono totalmente, se abandonan totalmente. Le viene un médico XYZ y le dice, ¿sabes qué? Estás muy mal y tus días están contados. ¿Para qué le dijeron eso? Ya no busca ninguna opción más y se comienza a deprimir de tal manera que al deprimirse comienza a jalar con más fuerza esas emociones que le generan un deterioro físico mayor. ¿Estamos entendiendo esto? Si es que estamos entendiendo, entonces habría que poner ahí en los comentarios también. Por eso que la espiritual, sí, la espiritualidad es muy importante entenderla. Porque tu espiritualidad y tu parte carnal no están separadas. Nosotros como seres humanos hacemos ese proceso de separación, como que si soy espiritual ya tengo que dejar N cosas de la carne. Pero la carne es importante, esta carne física, este cuerpo físico es importante para reconocer tu espiritualidad. No es al revés. Por eso que tu cuerpo es un templo. Y cuando decretamos decimos mi cuerpo es un templo. Porque estamos reconociendo esa espiritualidad que está dentro de ese cuerpo físico. Entonces, las actitudes, los hábitos, tu estado emocional, desde el amor hasta la compasión y desde el miedo hasta el resentimiento o la rabia, pueden desencadenar reacciones que afectan la química interna, optimizando o debilitando nuestro estado funcional. El cuerpo nos avisa, ¿correcto? El cuerpo nos avisa y nos avisa permanentemente cuando algo de lo que pensamos, sentimos o imaginamos es bueno o malo para nuestra propia biología. A través de indicadores, esos indicadores somáticos de bienestar o de malestar que generalmente ignoramos, nuestros pensamientos provocan reacciones químicas que nos llevan a la adicción de comportamientos y sensaciones. Cuando aprendemos cómo se crean esos malos hábitos que nos condenan, como tumbas instaladas en nuestro cerebro, no solo podemos acabar con ellos, sino también reprogramar, mira qué maravilla, y desarrollar nuestro cerebro para que aparezcan en nuestra vida comportamientos nuevos. Esto quiere decir que de ti depende, amiga, que de ti depende, amigo, de que no le metas rollos a tu mente, de diciendo, ya no puedo, no lo logro, no lo alcanzo, ya no tiene solución mi vida, ¿sí? Y andas deprimiéndote por todo y por nada. Entonces, trato de considerar yo personalmente a todos ustedes de que acepten el diagnóstico, pero jamás un pronóstico. ¿Me están entendiendo? Si tú vas al médico y te da un diagnóstico, correcto, pero jamás acepten un pronóstico. Es decir, te dicen tienes tal enfermedad y por lo tanto esta enfermedad en pocos meses o en pocos años te va a llevar a la tumba directamente porque no hay nada que hacer. Eso sería el pronóstico cuando un médico te dice, ¿de qué? De que te quedan pocos meses de vida. Nunca acepten un pronóstico. Acepten el diagnóstico y ahí nomás déjenlo. Porque nadie puede saber cuánto tiempo nos queda de vida. Nadie. Ningún médico tiene tanto poder para determinar la irreversibilidad de la condición biológica de cualquier persona. Siempre hay cosas que se pueden hacer. No acepto un diagnóstico condenatorio. Yo personalmente no lo acepto. Cualquier diagnóstico condenatorio yo lo rechazo. Y lo he rechazado y lo seguiré rechazando por siempre. Y lo mismo quiero que hagan ustedes. Que rechacen cualquier diagnóstico o pronóstico condenatorio. Los seres humanos no somos una estadística.
Cada uno de nosotros es único. Tú eres única, yo soy único. Y aunque podemos tener diagnósticos iguales, la enfermedad es diferente en cada persona. ¿Entendemos esto? Podemos tener lo mismo, pero es diferente en cada uno de nosotros. Todos tenemos un potencial que nos permite modificar el curso de la enfermedad. ¿Comprendemos esto? Entonces, ese pronóstico que te pueden estar diciendo, déjalo a un lado y comienza a trabajar por ti y para ti. A través de nuestro mecanismo bioquímico, ahí hay que dejar que siga ese proceso, ¿sí? Porque la estrecha relación que existe entre la mente y el cuerpo ejerce una profunda influencia sobre la salud, la enfermedad, la vida y la muerte. Entendamos y comprendamos que no vamos a permitir que nadie nos dé un diagnóstico que nos diga que nos va a llevar a la cura. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a vivir bajo todas las circunstancias, bajo todas las experiencias de la vida. Si tú estás aquí es por algo. Si hoy día estás aquí con nosotros es por algo. Es por una vibración, por una frecuencia, por un elemento magnético que nos atrae. Podemos ser muchos o podemos ser pocos. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y hay una parte que dice también, muchos se escogen a sí mismos. Porque podemos escuchar muchas teorías de diferentes tipos de canales y diferentes tipos de informaciones. ¿Correcto? Y podemos tener un día y entrar a un grupo donde tengan como 5,000 personas, pero de todas ellas realmente cuántas están convencidas de lo que están escuchando. Tenemos que entender que nosotros nos escogemos para poder escuchar la palabra adecuada para sanar. Tú tienes el derecho de sanar. Yo tengo el derecho de sanar, pero también tenemos el derecho de curarnos. Nunca haga caso, ¿sí?, a los pronósticos. ¿Correcto? Tenemos que irnos en algún momento de la existencia. Vamos a irnos, tú, yo, nos vamos a ir. No podemos estar en este cascarón eternamente, ¿correcto? Pero tenemos que vivir dignamente, ¿correcto? Limpiemos nuestra mente, limpiemos nuestras emociones, limpiemos nuestros sentimientos, entremos por este proceso de sanación para que después podamos entrar en nuestro proceso de curación. ¿Ok? Muy bueno. Entonces, de mi parte hacia la parte de ustedes, de mi corazón hacia el corazón de ustedes, los bendigo. Y doy gracias de que estén aquí presentes conmigo este día. Este maravilloso día, este maravilloso momento para sanar. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que quiero sanar? ¿Qué es lo que quiero sanar? Quiero sanar mi mente, mis pensamientos, mis ideas, mis preocupaciones, mis ansiedades, mis angustias, mi desesperación. Quiero sanar eso. Pues sanémoslos. ¿Por qué? Porque si yo me dejo vencer por la angustia, por la desesperación, por la depresión, sencillamente me estoy dejando llevar por un río, por un camino por el cual quizás no pueda regresar nunca más. Pero nosotros no hagamos eso, ¿correcto? Tenemos que vivir con dignidad hasta el último suspiro de nuestra vida, ¿correcto? Con fe, sabiendo que después de aquí voy a ir a otro lugar de donde ya vengo. ¿Por qué? Porque nosotros somos una creación espiritual puesta en un cuerpo físico. Este cascarón no fue primero. Nuestra parte espiritual fue primero. Y esa parte espiritual siempre regresa a su casa, a su hogar, a su origen. Y de ahí nuevamente tendrá que regresar para poder experimentar nuevas cosas, nuevas experiencias benditas, que es la dicha de seguir viviendo y reencarnando.